En el contexto de la reforma al Poder Judicial, ¿por qué es importante contar con un Código Penal único que garantice el acceso a la justicia plena y los derechos humanos de las víctimas? Adelante, diputada. Bueno, agradecer primero a quienes me acompañan en esta mesa por permitirme hablar en primer lugar. Y bueno, además de decirles que me siento muy honrada de estar con cada una de ustedes, todas somos veteranas de estas causas, y decirles también que me siento muy contenta de estar aquí con las constituyentes de la Ciudad de México. Creo que han hecho una labor muy importante. Estos 4 años han sido 4 años fecundos para ustedes. Son mujeres muy propositivas que están construyendo una alternativa real para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Y además acreditan plenamente con su participación que no es fundamental ser legisladora para promover los cambios en este país. Desde la trinchera que nos toque estar, hay que militar siempre por nuestras causas. Y me parece que mi militancia, para quienes les extrañen a veces mis posiciones discrepantes con Morena, quiero decirles claramente que mi militancia a mis causas están por encima de cualquier otra consideración. Por eso, creo que es fundamental hoy, más que nunca, defender los derechos humanos. Y bueno, quiero decirles que también me parece importante señalar el gran movimiento que se ha gestado con las mujeres, donde están reclamando sus derechos. Estoy convencida de que solamente con este movimiento y con lo que podamos acompañar las legisladoras que estamos en esta Cámara de Diputados, podemos lograr los cambios que pretendemos en favor de las mujeres. Cuando las mujeres dicen el violador eres tú, ha generado muchas confusiones. Algunas personas piensan que se refieren a los hombres, pero se refiere fundamentalmente al Estado. Ese Estado que no acaba de reconocer plenamente nuestros derechos humanos, ese Estado que no garantiza el ejercicio de cada uno de estos derechos, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a las libertades, el derecho a decidir plenamente sobre nuestro proyecto de vida y un derecho que se nos ha negado y que efectivamente, como aquí lo dijeron, que se está manifestando en todos lados, incluyendo la universidad, que no está sustraída de la realidad, que es el derecho a la justicia. Evidentemente, en esta legislatura hemos hecho un esfuerzo muy grande, muchas diputadas, incluyendo las que estuvieron en el panel anterior, para hacer una serie de modificaciones que modifiquen la realidad en que estamos viviendo, donde las mujeres lamentablemente, a pesar de los avances, a pesar de que se logró conquistar la paridad y tener los espacios públicos suficientes, seguimos teniendo una cultura que nos sigue viendo en forma desigual. Seguimos viviendo una profunda desigualdad, discriminación y una violencia sistemática, porque las mujeres somos consideradas como cuerpos donde se puede decidir sobre el mismo por parte del Estado mexicano. Por eso estamos impulsando de manera clara y determinante la libertad de decidir sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra sexualidad reproductiva. No podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que el Estado mexicano vea el cuerpo de las mujeres como un espacio público donde pueden tomar decisiones. Y decirlo claramente, no vamos a permitir que esta visión patriarcal, como ustedes lo señalan, que esta visión cargada de misoginia, cargada de una cultura que está implantada en la desigualdad, se mantenga. Estamos haciendo un enorme esfuerzo para lograr este derecho como un derecho fundamental, que está vinculado, aunque no lo crean, con el tema del Código Penal único, el tema del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre la sexualidad reproductiva. También nos parece muy importante en esta gran pelea que estamos dando lamentablemente contra estas visiones arcaicas,
como la manifestada por el fiscal general al pretender erradicar el delito de feminicidio, que no es solamente un asunto de carácter técnico procedimental, es toda una concepción que lamentablemente está permeando en muchos de los funcionarios públicos de este gobierno, donde no acaban de entender que las mujeres vivimos una violencia sistemática, que somos objeto de discriminación y de desigualdad, y que seguimos teniendo una cultura, lamentablemente una cultura machista, y hay grandes espacios en este país donde las mujeres son verdaderamente invisibilizadas, como son las mujeres del campo, como son las mujeres indígenas, como son las mujeres migrantes, que también hay mujeres migrantes al interior de nuestro propio país, y bueno, no se ha acabado de entender. El tema del feminicidio nos parece fundamental y lo vamos a defender para su tranquilidad, pero sí nos parece que es importante que lo hagamos en el marco de una nueva discusión del Código Penal Único. Sí nos parece importante el Código Penal Único porque hay muchísimas conductas que ahí se establecen que se pretenden castigar de manera punitiva cuando podríamos depurar ese código, porque no queremos ser un Estado donde se amplíe la capacidad punitiva del Estado. Me parece que eso es gravísimo. Estos mensajes que se envían con diversas leyes, que por cierto he asumido una posición distinta, como son las leyes de extinción de dominio, como es la ley Nieto y otras, me parece que están mandando un mensaje donde lo que se pretende es justamente incrementar la mano dura, y donde lo único que vamos a lograr cuando elevamos las penas y elevamos la capacidad del Estado es justamente darles mayor capacidad a quienes participan en el sistema de justicia para extorsionar. Y vamos a regresar a la vieja historia de que los únicos que están en la cárcel y se mantienen hoy en la cárcel son las gentes que no tienen acceso a una defensa y son quienes no tienen recursos, donde se está criminalizando claramente la pobreza en este país. Y bueno, el Código Penal Único sí lo quiero dejar muy claro, y ojalá que escuche el canal del Congreso el fiscal Hertz Manero, decirle que vamos por el Código Penal Único y vamos para que se establezca el tipo penal de feminicidio y que se homologue en todos los estados, que sea de aplicación obligatoria para todos los estados. Pero no vamos a caer en la trampa, para decirlo claramente, de que se elimine el aborto para que le sigan manteniendo la atribución a los congresos locales de decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Si hacemos el Código Penal Único, será sobre la base del reconocimiento de este derecho fundamental, que además me parece increíble que a estas alturas del siglo, estando en el 2020, todavía se cuestione la posibilidad de que una mujer decida sobre su propio cuerpo, con las secuelas terribles, teniendo mujeres en la cárcel y teniendo una muerte muy grande de mujeres. Y también decirles que no solamente tenemos que estar atentas al Código Penal Único, sino también a la reforma de justicia que se pretende impulsar. Ahí tenemos que estar muy claras en la defensa de los derechos humanos, de principios fundamentales de nuestro sistema penal acusatorio, que tardó muchos años en lograrse implantar en este país, donde la justicia pues estaba en la plena oscuridad, donde esta justicia por escrito, evidentemente, gracias, pues se prestaba a una serie de corruptelas, y bueno, nos parece que sería fundamental mantener nuestro sistema penal acusatorio, que tiene deficiencias como se ha señalado, pero tiene elementos como la presunción de inocencia, el debido proceso y otros principios que establece la propia Constitución que debemos tutelar. No podemos permitir que el arraigo, por ejemplo, se aplique como medida cautelar a todos los delitos, ni aceptar que una prueba ilícita obtenida a través de la tortura se convierta en una prueba plena en un proceso penal. Tenemos que respetar la autonomía del Poder Judicial y fortalecer, en otras palabras, nuestro sistema de justicia y los derechos humanos.
Y decirle a todos ustedes que la responsabilidad de la impunidad no está ni en el tipo penal de feminicidio, ni en el sistema penal acusatorio. El problema de la impunidad en este país es que no se le ha apostado a la justicia, y hay que decirlo con toda claridad. Tenemos policías que no tienen capacidad de investigar, que tienen condiciones laborales deficientes, que no están capacitados. Tenemos ministerios públicos también que están en las mismas condiciones, y ministerios públicos que también aceptan este mercado de la impunidad al que hacía referencia en algún momento en un artículo Ana Laura Magaloni. Estamos en un mercado de la impunidad en el sistema penal, pero el reto que tenemos es de fortalecer el sistema penal acusatorio y defender clara y categóricamente los derechos humanos que establece la Constitución y el bloque convencional, porque los derechos humanos no solo son importantes porque son justiciables, exigibles y son elementos transformadores. Los derechos humanos es un contenedor, es un valladar contra los excesos del poder. Por eso tenemos como función principal la sociedad civil y las legisladoras la defensa de cada uno de estos derechos humanos, empezando por los derechos humanos fundamentales de las mujeres. Y bueno, y decirles finalmente que estamos de acuerdo con el tema de las víctimas, que tenemos que reforzar la justicia restaurativa, no solamente para la reparación del daño, sino para la no repetición de estos hechos, que esto implica cambiar la realidad, pero también decirle que ese no puede ser el pretexto para acabar con el sistema penal o echarle la culpa a los 33 millones de delitos que se cometen al año en este país. Los 33 millones de delitos, ¿sí?, es responsabilidad del Estado mexicano, como lo dije al principio, que no ha garantizado plenamente la integridad de quienes habitamos aquí y fundamentalmente no está garantizando la integridad de cada una de nosotras como mujeres y tampoco la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Y puedo aquí comprometer mi palabra con ustedes, con las constituyentes, de que vamos a militar por estas causas hasta tope donde tope, porque lo más importante en este país es alcanzar la igualdad, alcanzar el ejercicio pleno de cada uno de los derechos para todos los mexicanos, y creo que está entendiendo mal el gobierno al pensar que se puede lograr la pacificación sin la participación de los derechos humanos. Son los derechos humanos y el acceso a la justicia los que garantizan la pacificación de este país que todos queremos. Ese sería mi comentario y agradecerles enormemente, felicidades, tienen mucha tarea por delante y tienen muchas aliadas de la sociedad civil, las aliadas que tienen aquí, con las que hemos caminado juntas, y tienen una aliada en mí como diputada que realmente quiere la transformación de este país. Estoy plenamente comprometida con eso, pero una transformación que involucre los derechos fundamentales de los seres humanos y de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada, por su compromiso y su solidaridad. Continuamos con Araceli